verso 18 al 22. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué bonita esa frase, ¿no? Edificados para morada de Dios en el Espíritu. He tenido el sentir de hablarle a la iglesia sobre el fundamento apostólico. ¿Pero qué es? Que nosotros a veces hablamos mucho sobre eso y usamos mucho el término, pero lo que no hemos hecho es decir, fundamento apostólico es esto, es aquello y esto otro, ¿sí? Es como eso que quisiéramos manejar. Nosotros somos la iglesia bendecida que somos por el fundamento apostólico del nombre de Jesús. Amén, hermanos. Y eso se lo debemos al fundamento apostólico. Bueno, apostólico viene de apóstoles, es decir, que tenemos las mismas convicciones de los apóstoles, practicamos y predicamos las mismas doctrinas de los apóstoles. ¿Qué es el fundamento apostólico? ¿Por qué se llama así? ¿Y qué es en realidad lo que enseñaron, lo que predicaron? ¿Y en qué nos parecemos o nos tenemos que parecer nosotros a ellos? Entonces, para hoy voy a manejar el tema, la unicidad parte del fundamento apostólico. Esta es la estructura que nos hace mantener. La iglesia con el fundamento apostólico somos nosotros, hermanos. En otro tiempo pertenecíamos a un sistema de religión que dice soy católico, apostólico, pero es que no, esa doctrina que nosotros en la que nacimos no tiene nada de apostólico, o casi nada, digamos, porque puede ser que algunas cositas, como creer en Dios, como su naturaleza, pero el fundamento apostólico en sí, hermano, es algo en la Biblia bastante extenso, de lo cual podemos aprender para vivir. Y los que esperamos a Cristo debemos permanecer en ese fundamento, porque allí tenemos la seguridad de la salvación. Aparte de esta doctrina, no hay salvación, porque la Biblia no dice. Bueno, la iglesia que el Señor dejó, la establece, le dio unos principios, le dio unas doctrinas, amén, le dio esa palabra, y es muy dudoso, hermanos, que alguien esté por fuera de esta iglesia y esté esperando salvación. Es muy dudoso. La filosofía que dice donde hablen de Dios, allá me meto, y con tal que hablen de Dios, mire que no es verdad. No es verdad que en toda parte donde hablan de Dios haya salvación. No es confiable. ¿Sabe por qué? Porque Dios hizo una sola iglesia. Dios no hizo varias iglesias. Y menos los que se levantan contra la iglesia y son enemigos de ella, hablan contra ella, predican contra ella. Es muy difícil decir somos de los mismos, o tú te salvas allá o te salvas acá, porque si fueran los mismos, fuera lo mismo, estarían acá con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús dijo entonces, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice el Señor, edificaré mi iglesia. El término mi iglesia, hay dos cosas que ver aquí muy importantes. Número uno, la iglesia es de Cristo. Es el único que puede decir mi iglesia. Yo puedo ser pastor aquí 10 años y no puedo decir jamás Agua Clara es mi iglesia, porque el dueño de la iglesia sigue siendo el Señor que la compró con su sangre, y por eso es de Él solamente. Yo soy parte de la iglesia, alabado sea el nombre del Señor. Y Jesucristo es el único que puede atribuirse, puede declararse dueño de esta iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice el Señor. Número uno, el punto hermoso que ver allí es que la iglesia, el único dueño es Cristo. Y número dos, otra verdad que nos habla este texto hermoso, es de una sola iglesia. Porque hubiera dicho mis iglesias, voy a edificar mis iglesias. Entonces vayan mis iglesias a todo el mundo y a toda criatura, predíquenle a todo al que se atraviese. No, pero cuando él dice voy a edificar mi, ¿en forma qué? Singular y no plural. Así que hay dos verdades tremendas, ¿no? Alabado sea el Señor. Lo uno es de Él y dos es única. Hay un texto hermoso acá y es 2 Corintios 11:2 que quiero que lo leamos, porque voy a decirles que esto, hermanos, es una revelación del Espíritu Santo. Nadie puede tomarse este honor
de ser iglesia del Señor si el Señor no lo trae. Amén. Si el Señor no lo trae. Quiero hacer un paréntesis. Se me pasó por alto saludar algunas visitas, doña Dolly y su compañero, su esposo. Nos alegra tenerles por acá. Dios les bendiga. Y demás amigos que tenemos por aquí. Qué bendición. Por acá ve un hermano nuevo. Dios lo bendiga. Bienvenido. Juan Carlos. ¿De dónde viene Juan Carlos? Ah, Callejón Corito. Dios lo bendiga. Ah, qué bueno. Vea, me alegro mucho. Corinto, es una bendición. Ahora estamos aperturando una obra nueva para la gloria del Señor. Y así, mis hermanos, que veo por aquí, el hermano Delio, los padres de la hermana Dilma. Nos alegra verles. Ellos estaban asistiendo a otra organización, tomaron la decisión de hacer la membresía acá con nosotros. Así que nos alegra mucho. La hermana Delia, la hermana Dilma y también el hermano. En el nombre del Señor. A todos en el nombre de Jesús. Amén. Qué pena, mis diáconos y todos, una bendición. Entonces vamos a seguir. El texto mencionado es un paréntesis que dice. Dice Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Digamos todos, un solo esposo. Mira qué bonito eso, ¿no? ¿Saben qué significa eso? La iglesia ha sido desposada con un solo marido. ¿Equivale eso a qué? Lo que está diciendo es que la iglesia se ha casado con un solo Dios. La iglesia no puede tener varios esposos. La iglesia no puede adorar a varios dioses porque adoraría más al uno que al otro. Eso es un ejemplo bonito porque se toma como una figura en el que compara como una mujer que tiene varios maridos. Entonces, ¿es qué? Es deshonroso. Un hombre que tenga varias mujeres no es más varón que nadie porque tenga varias mujeres. Hay veces el instinto machista y todo eso que hay en Sudamérica. Los hombres que conquistan muchas mujeres y tienen... a veces se las dan como de muchos más varones, y no es así. Varón es el que tiene una sola y la soporta y la cuida y la guarda, la protege, la mima, la tiene bien. Sí, porque a ratos hay que soportarla también. ¿Acaso es que somos perfectos? Ninguno es perfecto aquí, solamente Cristo. Oh, a Dios sea la gloria. Así que más varón es el que tiene una sola, la tiene bien, la ama, la respeta, ¿sí o no? ¿O qué dicen las mujeres? ¿Será que estoy mal? Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Entonces esto nos insinúa la idea, amén, de que la iglesia está desposada con un solo Señor. Y ese Señor, ustedes ya saben cómo se llama. El único que merece aquí adoración, alabanza, todo el honor, toda la gloria, todos los aplausos, las palmadas, toda la gloria es para Él. Un solo Señor. Porque fundamento apostólico, amén, fundamento apostólico también es un Señor. Lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios, ¿no? Un Señor, eso es fundamento ¿qué? Apostólico del nombre de Jesús. Una fe, ahí lo tenemos, gracias por su diligencia, Mano Timen. Oiga, Efesios 4:5, un Señor, no varios señores. Es que la Biblia nos habla claramente, que nos presenta una figura en el que la iglesia es la esposa de Cristo. Amén. Oiga, y el esposo, la señora es la iglesia, y el esposo, el marido, es Cristo. Entonces, ni Cristo tiene varias mujeres, varias esposas, ni la esposa puede tener varios esposos. Esta iglesia tiene un solo esposo. Esta iglesia, como órgano, amén, es una iglesia que tiene un solo marido, un Señor a quien ama, un Señor a quien respeta, un Señor a quien honramos en esta mañana, un Señor al que esperamos, un Señor es el que viene, así como un Señor fue el que murió en la cruz del Calvario, un Señor que derramó su sangre, un Señor que nos perdonó, un Señor que nos salvó, que nos llamó, que nos trajo aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Un Señor con el que estamos contentos, estamos felices en esta mañana. ¿Cuántos están felices con este Señor? Oh, alabado sea el nombre del Señor. Yo sentía tristeza un día que estaba en un altavoz escuchando una misa campal y había un señor dirigiendo todo allí y decía: démosle un aplauso a Nuestra Señora y alabemos a Nuestra Señora porque ella está aquí con nosotros. Yo me quedé pensando y con mucha tristeza, porque es que al pueblo no se invita a adorar una señora. Esta iglesia tiene un Señor. Su nombre es Rey de Reyes. Su nombre es Señor de Señores. Alabado sea el nombre del Señor. Y su nombre es Jesucristo. Oiga, un Señor, una fe, de la fe en Cristo, ese es el fundamento apostólico, y un bautismo. Si por obra del demonio resulta en otra parte, en otra iglesia, jamás usted puede hacerse bautizar por allá. Yo conozco, y uno dice, ¿sabe por qué dice algunas cosas? En el Caquetá una hermana estaba apartada, se enamoró de un caballero, y
causa mucho dolor. Y alguna vez ella me dijo, yo estoy aquí, pero yo jamás me haría bautizar otra vez. Porque es que la Biblia habla de un solo bautismo. Pero cuando la Biblia habla de un solo bautismo, está hablando del bautismo en el nombre de Jesucristo. Yo me puedo haber hecho bautizar 100 veces con bautismos que no son los correctos. Pero al venir a la iglesia sí se bautiza. ¿Por qué? Porque viene a corregir, amén, y a bautizarse con el propio bautismo del fundamento apostólico del nombre del Señor Jesucristo. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Entonces la unicidad, hermanos, es parte del fundamento apostólico. Amén. Volvemos a Corintios, donde Pablo dice, os he desposado, 2 Corintios 11:2. Os he desposado, le dice a la iglesia, con un solo esposo. Amén. Para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Qué bonito esto, ¿no? Qué bonito esto. Dice el verso 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermano, tenemos bastantes hermanos nuevos, otros con deseos de ser bautizados. Y esto de ser apostólicos, queremos enseñarles especialmente a ellos y recordarle a los antiguos hermanos, que es lo que la Biblia dice. Es la iglesia que el Señor dejó en la tierra. ¿Por qué dice fundamento apostólico del nombre de Jesús? Número 1, porque el Señor le entregó todas las coordenadas, la palabra, los fundamentos a los apóstoles. Luego la iglesia en la tierra quedó en manos de los apóstoles y entonces nosotros venimos a aprenderles a ellos lo que ellos aprendieron de Cristo. Pablo dice, porque yo os he enseñado lo que también, amén, recibí del Señor. Porque yo recibí, amén, lo que también os he enseñado, dice el texto, porque es una cadena. Entonces es una bendición, es un privilegio que después de más de 2000 años de predicación de la palabra de Dios, estar parados en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Esta iglesia apostólica, es decir, la iglesia que encontramos en los Hechos, alguna vez decía que los Hechos de los apóstoles es la narración del trabajo de la obra de la iglesia en el primer siglo, y se narró más o menos de la resurrección de Cristo y de la ascensión hacia acá en la historia, un promedio de 30 años. Es decir, que Hechos de los Apóstoles narra la historia aproximada de 30 años la iglesia en manos ya de los apóstoles, porque Cristo había ascendido al cielo, fue al trono de donde vino, donde estaba primero. Pero cuando Él partió, la iglesia quedó en manos de Pedro, de Pablo. Por eso el libro de los Hechos se llama así, Hechos de los Apóstoles. O sea, el trabajo de los apóstoles. Amén, hermanos. La obra, la predicación de los Hechos de los Apóstoles. Alabado sea el nombre del Señor. Más o menos 30 años hacia acá. Ahí encontramos todo. Y Hechos de los Apóstoles, por esa razón, se ha convertido en el modelo. Hoy que, hermano, que encontramos una iglesia en cada esquina, supuestas iglesias, es importante que la iglesia conozca de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Qué dice la Biblia? ¿En qué iglesia estoy yo? ¿Qué cree esta iglesia a la que yo pertenezco, a la que yo asisto? Amén. Es importante que toda la iglesia sepamos de a dónde venimos y a dónde vamos, a quién esperamos, en quién creímos, cuáles son las doctrinas. Porque, hermano, eso de que un hermano salga y se vaya para otra parte después y resulte por allá como en otras cosas, ¿cierto? Algunos hasta vuelven a la religión popular. Es vergonzoso, ¿cierto? Porque eso da un mal mensaje que no aprendió nada. Pero el que conoce este fundamento apostólico del nombre de Jesús, la doctrina de los apóstoles y profetas, es tanto que la Biblia dice que por torpe que sea, no se aparta. Una persona puede por debilidad apartarse de Dios, pero jamás cambiar la doctrina, jamás bautizarse en otra cosa. Hermano, entonces por eso es bueno que la iglesia conozca la doctrina. Alabado sea el nombre del Señor. Así que la iglesia primitiva, la de los Hechos de los Apóstoles, es el mejor modelo a seguir. Hay una forma de doctrina, como dice Romanos capítulo 6, el verso 17. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Habla de un diseño, como de un plano, parecido a cuando el maestro de construcción tiene unos planos por el arquitecto o por el ingeniero y se guía con esos planos. Tenemos una forma, tenemos un diseño ya que ha sido trazado por Dios. Y Pablo dice, y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Como quien dice, ya hay unos fundamentos, ya hay una doctrina, nadie tiene que inventarse más doctrinas porque ya está la doctrina, amén, de los apóstoles y profetas, y nadie puede venir a poner otro porque ya hay un fundamento puesto, dice Pablo, y este fundamento es Jesucristo. Oh, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Es el mejor ejemplo, la iglesia primitiva es el mejor ejemplo. Es como hablar de una foto hablada.
Entonces, hay un argumento que es bueno derribarlo en el nombre de Jesús en esta mañana. Y es que los que son amantes como de eso de hacer iglesias y eso, Dios nos guarde, hermanos, una persona de repente se rebeldiza contra la iglesia, entonces coge la Biblia, se consigue por ahí un local y comienza una iglesia y dice, me voy a inventar una iglesia. ¿Sabes que cuando uno va a la palabra del Señor, hay que decir que es verdad que la Biblia no dice la iglesia verdadera es la iglesia pentecostal unida de Colombia? Es verdad que el rótulo no lo menciona, pero podemos decir sin temor a equivocarnos que hay un diseño para poder decir que es esta la iglesia hija de la iglesia primitiva. Esta iglesia, hermanos, es la iglesia, es la continuidad de los hechos de los apóstoles. Eso es lo que quiero yo mostrarles. Nosotros somos la continuidad de la iglesia primitiva, la iglesia de los hechos. Y para poder corroborar eso, nosotros podemos ver las características, ¿cierto? Lo que los caracterizó, lo que los identificó. ¿Qué doctrinas? ¿Qué doctrinas tenían? Porque encontramos como un estilo de una foto hablada. Y podemos hablar, número uno, un solo Dios. Con lo que estamos viendo, un solo esposo. Vea, hermanos, la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, por ejemplo, ellos no creyeron en la doctrina de la Trinidad, ni la predicaron. Ni creyeron eso, ni lo predicaron. ¿A qué se refiere la doctrina de la Trinidad? Vamos a respetar eso, porque hay gente que cree que eso es cierto. Y con esto nosotros no negamos la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso es otra cosa. Amén. Eso es otra cosa. El problema aquí es creer que el Padre es un Dios, que el Hijo es un Dios aparte del Padre y el Espíritu Santo es otro tercer Dios aparte del Padre y del Hijo. Esa es la doctrina malsana. Esa doctrina no existe en la Biblia, no la predicaron los profetas, no la predicó, no está en el Pentateuco, no está en los profetas mayores, no está por ninguna parte, no la predicaron los apóstoles, no la predicó Jesucristo. Esa doctrina no la predicó en la Biblia nadie. Amén. En cuando nosotros creemos que hay Espíritu Santo, amén, está el Padre, está el Hijo. Pero estas doctrinas no hablan de tres dioses, sino más bien de tres oficios de un Dios. A los hermanos nuevos, que es bueno que ellos vayan aprendiendo a poner en orden, y el término poner no es inadecuado, ¿no? Hay que ir a la Real Academia, porque hay hermanos que les da miedo decir poner o puso. Estudiase ese datico, que suena más feo cuando uno dice colocar. En algunos puntos suena más feo el colocar que el puso. Es bueno que examinemos eso. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. De manera que ni la doctrina de tres dioses, el Padre es un Dios, el Hijo es un Dios, el Espíritu Santo es otro Dios, esa doctrina, de esa forma, los apóstoles no la enseñaron. Hay que tener cuidado con eso. Nosotros somos unicitarios del nombre del Señor Jesucristo y con mucho honor, orgullosos de creer esta doctrina, porque el cielo tiene un solo Señor y su nombre es Jesucristo, el Rey del cielo, el único que está sentado en el trono, el único que hizo los cielos, el único que hizo la tierra, el que murió en la cruz del Calvario, el único. Amén. Jesucristo fue al Calvario y allá crucificaron a uno solo. El día que nació de María, María no tuvo trillizos. Olvídese que María no tuvo trillizos para decir que hayan tres. Allá nació un solo. Amén. Allá en el establo encontraron uno solo. Isaías habló de un rey, no de tres reyes. Amén. Habló de un siervo escogido, no de tres. Alabado sea el Señor. A la cruz del Calvario murieron tres, pero los otros eran dos ladrones que estaban por ahí robando. Y ese día entraron en el mismo juicio y fue una coincidencia que dijeron, ve, hay tres para crucificar. Y se cumplió una profecía en la Biblia que decía que el Mesías habría de morir en medio de pecadores. El Mesías verdadero tenía que morir en medio de impíos, de pecadores. Y se cumplió esa profecía. Entonces crucificaron tres, pero nada que ver. Los otros no eran divinos, eran ladrones, ¿cierto? Pero Jesucristo murió solo por nosotros. El día que resucitó, resucitó uno solo. Y el día que ascendió al cielo, ascendió uno solo. Y subió y se sentó en el trono uno solo, porque hay un solo trono en el cielo. Amén. Y en ese trono, la Biblia dice que hay uno solo sentado en el trono. No hay tres sentados en el trono. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 4. Vamos a leer esto para recordar y para que se grabe bien grabado. Bendito sea el nombre del Señor. Vea, usted se puede ir de aquí a mañana para Europa, se puede ir para los Estados Unidos, para el Asia, para el África y para donde usted se imagine. Pero si usted se lleva esta doctrina, usted prefiere, hermano, serle fiel a Dios donde vaya, donde está, pero usted no tuerce la doctrina ni se va para donde están predicando mentiras. Usted prefiere esperar, como han hecho muchos,
en países donde no se predica el evangelio, donde la iglesia no está, ¿sabe qué hacen ellos? Hacen su devocional familiar, de pronto los acompaña un vecino, va creciendo el grupo y entonces llaman a Colombia, al consistorio, a los directivos. Necesitamos un misionero donde no tengan la doctrina del fundamento de los apóstoles y profetas, la doctrina primitiva, la doctrina de Jesucristo. Amén, jamás. Usted se puede ir, hermano, para un lugar donde nadie invoca a Dios, pero usted no se va atrás de una mentira. ¿Por qué? Porque aquí se le enseñó el fundamento de la Biblia, la doctrina preciosa, amén, de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia, amén, el Cristo que esta iglesia ama y respeta y le predica a los pecadores. Oh, a Dios sea la gloria. Sí, hermanos, si por alguna razón usted o yo resultamos por ahí en un país donde no se predica a Cristo, donde no está esta doctrina, algo hacemos. Algo seguramente haríamos, pero irnos hermano, a pertenecer o a hacer membresía a una iglesia que no tenga la verdad, jamás se hace eso, porque es engañarse uno mismo. Pablo dice en Gálatas capítulo 1 que no hay más evangelio y que si aún nosotros o un ángel del cielo de aquí a mañana resulta predicando otro evangelio diferente del que ya hemos recibido, amén, dice sea anatema. O sea que el Espíritu Santo es celoso. Amén, hermanos. El Espíritu Santo es celoso con esta doctrina. Alabado sea el nombre del Señor. Y el bautismo realizado en la Biblia, todos los bautismos que usted encuentra en la Biblia, se realizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Más bautismos no hay. El texto que leímos aquí, donde el apóstol por el Espíritu Santo dice, un Señor, una fe, un bautismo. Ese único bautismo que la Biblia dice, básicamente lo que dice es que existe un solo bautismo. ¿Cuál es ese único bautismo? El que practicaron los apóstoles y por ende nosotros aprendimos de ellos, de los apóstoles. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el texto, quiero que veamos algunos bautismos, hermanos Steven, Hechos 19:1, porque es bueno que los que apunten. Dese cuenta, el único bautismo que practicaron los apóstoles, el único que habla diciendo que es un solo bautismo, pero ¿cuál es? No es el católico, no es el bautismo trinitario, ni el mormón, ni el... Nada de eso. Es el bautismo apostólico del nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, aquí vamos a leer un bautismo. Vamos a leer en la Biblia como el testimonio, más o menos 3 bautismos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, ¿verdad? Que Corinto es bíblico, hermano, ¿no? Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. ¿Sabe dónde queda Éfeso? Éfeso hoy queda ubicado en Turquía. Los nombres hoy son diferentes. Población gentil del Asia Menor. Por allá estaba Pablo ya predicando el evangelio. Oiga, hermano, o sea que estos bautismos se los hicieron ya a un pueblo gentil. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos responden, en el bautismo de Juan. Dice Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Vea esto que sigue. Cuando oyeron esto, fueron bautizados, ¿de qué manera? En el nombre del Señor Jesús. Mire que ellos allá, hermano, con mucho respeto, pero los apóstoles no bautizaron en el nombre de la Trinidad. Ellos jamás en la Biblia los vemos bautizando. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jamás los vemos a ellos bautizando de esa manera. Ellos siempre bautizaron como encontramos aquí, vea, hermanos. Hermanos nuevos también, pónganle cuidado a esto. Los amigos que están aquí, aprendamos de la palabra del Señor. Porque usted no puede oír aquí la verdad y de acá mañana resultar por allá en otra parte donde no se predica la verdad, donde no se practica un bautismo correcto. Amén, hermanos. Cuando oyeron esto, fueron bautizados, ¿de qué manera? En el nombre de Jesús. Esa es la doctrina de los apóstoles. Amén, hermanos. Vamos a Hechos 10:47. Bueno, podemos leer del 46, hermano. Los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El que habla en lenguas está siendo lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Y lleno del Espíritu Santo respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Amén. Y mandó a bautizarles. Qué bonito eso. Mandó a bautizarles. ¿De qué manera? No en el nombre de la Trinidad. Los apóstoles, los bautismos que encontramos en la Biblia, todos ellos fueron hechos en el nombre de Jesús. Ya es hora de aprender. Amén. Amén. ¿Cuántos están creyendo lo que la Biblia, la palabra de Dios dice? Oiga, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días para que le siguiera enseñando la palabra del Señor.
Ahora, si vamos a Hechos, que Hechos 2:38 no es un terreno trillado como para no lo sabemos de memoria. Yo fue uno de los textos, los primeros textos que yo me aprendí en el año 1991 cuando me convertí al Señor. De los primeros textos. Y no es un terreno trillado, digo, para decir que no. No, hermano, esto es lo que se le debe enseñar a la iglesia. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Leamos del verso 37 para darnos cuenta en cuanto al bautismo, cuál es el bautismo verdadero que practicaron ellos. ¿Cierto? Entonces vamos a mirar. Al oír esto se compunjeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos estaban en una depresión, en un desespero, asustados, porque ellos habían matado a Jesucristo. Ahora Pedro les predicó y les dijo: señores, ese Jesús al que ustedes mataron, ese Jesús al que ustedes crucificaron, él era el Mesías que Israel esperaba. Él era el prometido, el Salvador del mundo, y ustedes lo mataron, lo asesinaron. Ustedes lo condenaron a la muerte, pero él resucitó y ahora está vivo. Lea todo el capítulo y verá. Entonces, por eso es que ellos dicen en el verso 37, le dicen a Pedro y a los otros apóstoles, le dicen: ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Ya la embarramos, nos equivocamos, matamos al Mesías, lo crucificamos. Oye, hermano, eso es verse en un problema serio, ¿no? Ya lo matamos, ya lo crucificamos, ya resucitó. ¿Ahora qué hacemos? Como cuando uno se asusta de verdad. Imagínense con semejante pecado encima. Vino el Mesías y lo cogieron y lo mataron, lo asesinaron. Entonces Pedro les dijo, este texto 38 es la respuesta a unos pecadores asesinos del Mesías. ¿Ahora qué hacemos? Entonces Pedro entra con las llaves que Dios le dio. Porque encontrar un pecador con esa depresión, con semejante problema, es encontrarlo en una cárcel. Es encontrarlo en problemas, es encontrarlo en una prisión horrible, donde solamente con las llaves verdaderas del reino de Dios le podemos dar libertad. Yo estoy seguro, hermano, que con esto, uno verse involucrado en la muerte del Mesías de esa forma, eso era una cosa impresionante. Cualquiera tomaría por desespero la decisión: ¿por qué cometí un error tan grave? ¿Cierto? Y cualquiera podía decir: me voy a suicidar o me voy a tirar del puente. No, esto no puede ser. ¿Por qué me ocurre esto? Así que están encadenados, están encarcelados en una situación bien difícil. Y como Jesús ya le había dicho a Pedro: a ti te daré las llaves del reino. Aquí es donde Pedro usó esas llaves. Pedro les responde a la pregunta: ¿ahora qué hacemos? Pedro les dijo: número 1, arrepiéntanse. Mire que hasta para los que mataron a Jesucristo hubo perdón de pecados. Hasta para ellos hubo salvación en el nombre del Señor Jesucristo. A Dios sea la gloria. Hasta para ellos se les dio la orden de arrepentirse y bautizarse en el nombre santo de Jesucristo, porque es el nombre que perdona pecados, porque es el nombre que da libertad a los pecadores, porque es el único nombre, amén, por medio del cual es borrada la culpa y es perdonado el pecado que hay en el alma y en el corazón. Oh, a Dios sea la gloria. Él vive en esta mañana y está en medio de su iglesia en esta hora. Entonces, al encontrarlos todos desesperados, Pedro les dice: arrepentíos. Paso 2, bautícese cada uno de vosotros. Porque eso no aparece. ¿De qué manera estos pecadores, para poder ser perdonados, tenían que bautizarse? Número 1, arrepiéntanse. Número 2, bautícese cada uno. ¿De qué manera? En el nombre de Jesucristo. Amén. A los pecados pueda recibir el Espíritu Santo. Amén. Qué bendición, ¿no? Ese es el bautismo bíblico. Por eso ese es el bautismo que se le predicó a esta gente pecadora y mala. Imagínate los culpables de la muerte de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a seguir leyendo para que usted se dé cuenta que la gente allá sí aceptó y sí se bautizó de esa forma. Lo mismo que los pentecostales de Agua Clara bautizamos. Lo mismo, la misma doctrina. Por eso estamos felices de tener esta doctrina preciosa, porque es la doctrina del Espíritu Santo, porque es la doctrina de la Biblia. No tenemos que ir a ninguna parte, porque aquí está la doctrina de Jesucristo, la doctrina salvadora. ¿Sí o no, mis hermanos? Oh, alabado sea el nombre. Oiga, sigamos leyendo y nos damos cuenta que sí se bautizaron así, en el nombre de Jesucristo. Sigamos al verso. Entonces él dice: porque para vosotros es la promesa. Seguimos. Y para vuestros hijos. Hay gente que predica, hermanos, que el bautismo en el nombre de Jesús era solamente para los que mataron a Cristo. Que porque como ellos lo mataron, como ellos lo despreciaron, entonces Pedro les dijo: bautícese en el nombre de Cristo, porque ¿para qué lo mataron? No, eso no es así. O sea, esos argumentos tan débiles, tan pobres, no se pueden aceptar. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Él les dice, al desespero que ellos tienen, Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y sigo aquí: porque para vosotros es la promesa. ¿Quiénes son vosotros?
los israelitas, porque este culto se estaba predicando en Jerusalén, que es la capital de Israel. Entonces él les dice, para vosotros, los habitantes de Jerusalén, esos son vosotros, amén. ¿Y para quién más? Para vuestros hijos, siguen siendo de Jerusalén, o sea, judíos o israelitas. ¿Para quién más? Para todos los que están lejos. ¿Se acuerda que el texto decía, prediquen en Judea, en Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta dónde? Lo último de la tierra. Entonces aquí hay un panorama parecido. ¿Para quién es ese bautismo y ese arrepentimiento? Para vosotros, para sus hijos, para todos los que están lejos. Y miren lo hermoso, la última parte. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ahí entramos nosotros, los de Tuluá y los de Agua Clara. Amén. Todos los que el Señor llame, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y para que puedan ser llenos del poder del Espíritu Santo. Oiga, qué bonita doctrina, ¿no, hermanos? Realmente Dios ha sido muy bueno con nosotros. Él nos enseñó a nosotros la doctrina pura. Tenemos la doctrina pura. Esa es la doctrina pura. Amén, hermanos. Para todos los que el Señor llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Se traduce, sálvense de esta perversa generación. Así que, mire esto, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Digamos todos, fueron bautizados. O sea que en Jerusalén ese día fueron bautizados de la manera como Pedro acaba de decirles, en el nombre de Jesucristo. Amén. Fueron bautizados y se añadieron a la iglesia aquel día. ¿Cuántos? Como 3,000 personas se añadieron a la iglesia. O sea, que si apenas habían 120, porque hasta el momento hay 120, estos son los mismos que estaban orando en el aposento alto. Jesús ascendió al cielo y les habló las últimas palabras, muchachos, esto es lo que se dijo, y recibiréis poder, y les dio las últimas palabras. Y el Señor ascendió al cielo y dejó 120 hermanos que posteriormente se fueron a orar al aposento alto. Allí es donde el Espíritu Santo cayó, y una vez reciben el Espíritu Santo los 120 en Jerusalén, es cuando inicia la predicación de esta palabra, que termina con 3,000 bautizados, un promedio de 3,000 en el nombre del Señor. Así que si ese día se arrepienten, porque Pedro usó las llaves del reino de Dios, en un momento en el que estaban en un gran desespero, encarcelados por su culpa y su pecado, es cuando Pedro entonces les abre la puerta de la salvación. O sea que si habían 120 hermanos y se arrepintieron 3,000, ¿cuántos quedaron? 3,120 hermanos de los nuestros allá en Jerusalén y bautizados en el santo nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. 3,120 hermanos. Oh, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Y se añadieron a la iglesia. Sigamos al verso 42 y dice, y perseveraban. Porque después de bautizarse hay ¿qué? ¿Qué es lo que toca hacer después de bautizarse? Perseverar. ¿Perseverar en qué? En oración, en santidad. Permanecer congregándose, viniendo al culto. Porque hay gente que se bautiza y parece que les quemaran azufre. No lo podemos ver. Eso no es así. O sea, todo eso se pierde. Porque si la persona no persevera como perseveraban ellos, entonces ¿qué pasa? Sin perseverar no hay salvación. ¿Cierto? Como un hermano que decía, no, pero la Biblia dice que el que crea, como yo creo, ya me bauticé, no volvió a culto, ni nada. Pero la Biblia dice que esto es para los que perseveran. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y Mateo 24:13 dice, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Oh, a Dios sea la gloria. Vea, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Pero la Biblia dice que a partir de que se bautizaron en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y ser llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Muéstreme ese texto, hermano Steven. Vamos a terminar aquí. Y yo quisiera seguir hablando de lo que los apóstoles creyeron y todo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea que nosotros hoy es correcto permanecer todavía perseverando en la doctrina de ¿quién? No lo de Mormón, ni Elena G. de White, ni Juan Pablo II, ni la doctrina de quién, de José Smith. No, eso lo respetamos y dejémoslo a ellos allá, ¿cierto? Pero estamos felices con la doctrina de los apóstoles. Vamos a seguir perseverando en la doctrina de los apóstoles. Amén, gloria a Dios. Oiga, vea lo que dice. Número 1, característico, en la comunión unos con otros. Antes de irnos, yo quiero decirle algo. Nosotros debemos tener comunión unos con otros. No sea de los que usted viene al culto, aplaude, grita, danza, oye la palabra, y eso no está mal, eso está bien. Se acaba el culto y usted se va y no saluda a nadie. No sea así. Salude. Salude al que está a su lado, bienvenido. Cuando usted mire a una persona de visita, es que a veces, hermanos, nos comportamos como si estuviéramos dentro de una vitrina de vidrio. Y vemos al hermano que pasa por aquí, al otro por aquí, y no saludamos, no somos amables.
Nosotros acá, porque de aquí que yo quisiera saludarlos a todos. Ahora que se acabe el culto, yo quisiera saludarlos a todos, abrazarlos a todos. No es posible porque somos seguramente 180, 200 en cada culto. Pero hay quienes se acercan o ya el salón queda desocupado, hay quienes se quedan o de alguna forma, pero hay que saludar, hay que ser amables. Mire que la doctrina, el fundamento apostólico, a todos esos detalles yo quiero darle un énfasis. Por eso vamos a estar mirando qué es el fundamento apostólico. Porque el fundamento apostólico no es solamente un Señor, una fe, un bautismo, también es comunión. Y en esa comunión hay derramamiento del Espíritu Santo con más facilidad. Hay gente que viene en medio de nosotros y a veces, hermano, y cuando usted mire a alguien nuevo, con mayor razón, acérquesele. Porque hay unos que los estamos viendo hace 5 o 10 años acá. También hay que saludarlo. También hay que decirle, me alegro verte. Estoy feliz de que hayas venido, qué alegría mirarlo por acá. Pero con más fuerza a la persona nueva. Hay hermanos que llegan de otras partes, incluso de otros países a veces. Y hay tiempos, ¿cierto?, donde tenemos visitas. Qué bueno que tengamos esa cultura. Acérquese, ¿de dónde vino? No te había visto, veo que eres nuevo, pero nos alegra tenerle aquí. Eso también es fundamento apostólico. Amén. Porque la Biblia dice que tenían comunión unos con otros, alabado sea el nombre del Señor, y se acrecentaba la iglesia del Señor día a día. O sea que eso también es un asunto del movimiento del Espíritu Santo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, oiga, en la comunión unos con otros. Eso habla respeto unos con otros, amabilidad unos con otros. Alabado sea el nombre del Señor. Incluso en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay que hacer un asado un día de estos. Porque de vez en cuando también comían alimentos juntos. ¿Sí o no? Hay que hacer una natilla con buñuelos los diáconos. Que Dios oiga en esta hora a los diáconos. Amén. Hay que hacer una natilla con buñuelos y repartir. Porque el fundamento apostólico también es comer juntos. La platica no alcanza, pero de vez en cuando podemos hacer un compartir aquí, mis diáconos. Les dejo eso ahí para que lo maduren. Gloria a Dios, gloria a Dios. Una idea que hay que cocinar bien cocinada. Alabado sea el nombre. En el partimiento del pan y ¿qué más? En las oraciones. Orar también es fundamento apostólico. El que no ora, entonces, ¿qué pasa? A mí me preocupa ver la gente que no ora. Hay que orar. Orar también es fundamento apostólico. Tú eres apostólico. Tú eres la continuidad de los apóstoles. Mira lo que dice ahí. Hay servidores del altar que me tienen preocupado. Porque cuando llegan media hora antes de comenzar el culto, se sientan en una silla y uno no los ve orando. Tienen que cambiar, deben mejorar, porque ahí si no, el aterrizaje va a ser muy cerca. Se lo digo en el nombre del Señor Jesucristo y con respeto, amén, por el alto sentido de responsabilidad que tenemos con la iglesia y con el pueblo del Señor. Tenemos que aprender a mejorar. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí el servicio se sirve, pero hay una expresión de un erudito de nuestra iglesia que me marcó la vida en una ocasión. Y es que en una asamblea de ministros nacional, creo que era en la ciudad de Medellín, yo estaba nuevo en el pastorado, apenas ingresando con unos poquitos años. Y entonces el consistorio convoca casi siempre un ayuno antes de la asamblea para pedirle a Dios la dirección y todo el pastorado, un día de oración y todo eso. Y entonces un día decía uno de nuestros eruditos, él decía, pastores, hay que estar de rodillas delante de Él para poder luego estar de pie delante de los hombres. Y esa frase a mí me marcó. Amén. Yo no soy capaz, hermano, de venir a predicar, de venir a ministrar, de venir a ofrecer un servicio, sin antes no estoy arrodillado, diciéndole a Dios, Señor, si te he ofendido, perdóname. Voy a estar delante de tu iglesia, voy a estar sirviendo la palabra delante de tu pueblo. Yo quiero tu santa unción, yo quiero tu respaldo, yo quiero que esa palabra llegue hasta los corazones. Señor, si algo, amén, lléname de tu espíritu, dame tu santa inspiración. Y eso mismo debe hacer el que canta coros, el que toca un instrumento. Hermano, eso hay que hacerlo. El que va a predicar, el que va a hacer la apertura, no se puede parar aquí sin orar, por Dios. Todo eso es fundamento apostólico. Oigan, las oraciones, qué bueno, por eso es que insistimos siempre, la iglesia, si el culto comienza a las 9:30, no venga hasta las 9:30, venga a las 9 y oramos un rato porque eso es apostólico. Si el culto comienza a las 7 de la noche, no te vengas a las 7 o a las 7:05 porque ya el culto comenzó. Claro, a escoger de venir o no venir, vengan cuando sea tarde, venga. Pero, y es bueno, ¿cierto? Pero si venimos y nos tomamos 15, 20, media hora, 40 minuticos, una hora. ¿Sabes que en el tiempo que nosotros nos convertimos al Señor, hermano, el culto comenzaba a las 6 de la tarde, donde yo me arrepentí, hace ya 31 años. Y sabe que a las 4 de la tarde uno llegaba y la iglesia estaba llena, que le daba a uno vergüenza. Y dice, uy, pero yo llegué tarde, la iglesia está llena. Y había un clamor. Y habían hermanas orando y llorando, hablando en lenguas. Y habían varones llorando delante de Dios, adorando, hablando en lenguas.
Pero la manifestación de los dones, las sanidades, el poder de Dios, nadie se quedaba tanto tiempo sin recibir el Espíritu Santo. Amén. Si hay un enfermo, el enfermo se sana pronto. Las iglesias crecen de una manera arrolladora. ¿Pero por qué? Cuando hay búsqueda de Dios, hay un gemir delante de Dios. Hay alguien que se presenta y dice: Señor, aquí estoy, te doy gracias por el día, por la semana. Señor, me presento, bendice este culto. Yo quiero estar en comunión contigo. Yo no me quiero ir de este culto sin sentir tu presencia, sin hablar en lenguas. Eso es fundamento apostólico. Oh, alabados. Yo quiero que estemos de pie, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Él. Yo estoy feliz con Cristo. ¿Cuántos están felices con Cristo? Yo también estoy feliz con Cristo. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Hay que seguir adelante, hay que perseverar. Tenemos la doctrina pura, tenemos la doctrina santa, la doctrina sana, amén, la doctrina de los apóstoles y los profetas. Estamos muy bien encaminados. Hay que perseverar y saber perseverar. Hay que enmendar los errores cometidos. Hay que mejorar lo que falta por mejorar. Hay que desechar lo que toque que desechar. Amén, pero tenemos que prepararnos. Si Cristo se demora 50 años más, vamos a esperar y vamos a perseverar hasta que Cristo venga 50 años más. Pero si el Señor llegara a venir en estos segundos, 5, 10 segundos en adelante, debemos estar preparados para irnos con Cristo. La única doctrina es la doctrina de apóstoles y profetas. Entonces la Biblia dice: edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Alza tus manos y ora conmigo en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra en este día, Señor. Oh, permite que esta gloriosísima palabra vaya en el corazón, Señor. Necesitamos una iglesia que sepa perseverar, que camine en tus caminos. Tu palabra por el Espíritu Santo dice: mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, perseverad en él. Oh Dios, dale sabiduría a tu iglesia para poder seguir adelante, perseverar en tu verdad, perseverar en tu camino, porque falta poco tiempo para tu regreso y quiero volar ese día contigo. Que esta iglesia de Agua Clara, todos podamos volar a las bodas del Cordero, a celebrar, a adorar por una eternidad al Cristo que nos dio la vida y la salvación. Alguien aplauda el nombre del Señor Jesucristo en esta hora. Alguien aplauda de agradecimiento a Dios. Alguien dele gloria, alguien dele aplausos a Él en el nombre del Señor Jesucristo.